El título de este vídeo es un poco desconcertante. Espero que haya captado tu interés. De eso se trata, pero es más cierto de lo que parece. Compara, por ejemplo, las estructuras del formaldehído, el compuesto más pequeño posible con un grupo carbonilo, y el óxido de etileno, el epóxido más pequeño que puedas imaginar. En ambos, el oxígeno tiene dos enlaces con uno o dos carbonos, ¿no es cierto? En el primero se trata de un enlace doble que comprende un solapamiento frontal de dos híbridos sp2 para formar un enlace sigma y uno lateral de los orbitales p que quedan sin hibridar para formar una nube pi. En el segundo, el oxígeno hibridado sp3 solapa dos de esos orbitales con sendos análogos de cada carbono para formar dos enlaces sigma totalmente equivalentes. Estructuralmente son por tanto muy diferentes ambas moléculas, sin olvidar además que la primera tiene un carbono y la segunda dos. ¿Dónde demonios está entonces el parentesco? Mira ahora los mapas de densidad electrónica de ambas moléculas. Los oxígenos están en rojo porque la densidad electrónica en estos átomos es muy elevada, dada su mayor electronegatividad. Sin embargo, los carbonos son azules o próximos al color azul, indicativo de que poseen una densidad electrónica baja provocada por esa electronegatividad más elevada del oxígeno. Ahí es donde quiero que veas su semejanza. Porque, ¿qué sucede si enfrentamos con un nucleófilo al formaldehído por un lado y al óxido de etileno por otro? Utilicemos como ejemplo concreto el fenillitio. La reacción con el formaldehído se da de forma que la nube pi se desplaza hacia el oxígeno para dar un alcóxido, en el que el oxígeno sigue unido al carbono. Es decir, el oxígeno se retiene y no se sustituye porque mantenía dos enlaces con el carbono, y de ellos el sigma subsiste porque es el más difícil de romper de los dos. La reacción con el óxido de etileno se da de forma que uno de los dos enlaces sigma se rompe por el ataque del fenillitio a uno de los dos carbonos equivalentes. Fíjate que en este caso el oxígeno también se retiene, porque igualmente mantenía dos enlaces, aunque en este caso con carbonos diferentes. Después de acidular el medio de reacción para neutralizar los alcóxidos, en ambos casos obtenemos dos alcoholes. Con el formaldehído obtenemos el alcohol bencílico y con el óxido de etileno obtenemos lógicamente un alcohol con un carbono más, el 2-feniletanol. Ahora creo que te he demostrado el parentesco entre los epóxidos y los grupos carbonilo. Pero si no lo ves no pasa nada. La semejanza está ahí. Todo ha sido un pretexto para que aprendas la reactividad de ambos grupos funcionales, que está basada en la elevada electrofilia de los carbonos unidos al oxígeno, que les hace ser fácil diana de reactivos nucleófilos como el fenillitio. Pero los epóxidos permiten un juego adicional. Me explico. ¿Qué pasa si el epóxido que ponemos a reaccionar no es simétrico? Utilicemos un ejemplo un poco sofisticado. Te presento al óxido de 1-metilciclohexano, que como ves tiene diferentes sustituyentes en ambos carbonos del epóxido. Pongámoslo a reaccionar con un nucleófilo como, por ejemplo, el metóxido sódico en una disolución de metanol. Este es un medio claramente básico, debido a la fuerte basicidad del metóxido. El resultado que se obtiene es una mezcla de dos compuestos, del que es muy mayoritario el que te indico. La mezcla se produce porque el metóxido ataca en un caso a uno de los carbonos del epóxido y en el otro al otro carbono. Pero el resultado nos dice que el ataque ha sido mucho más favorable al carbono que no tiene el grupo metilo. Esto sugiere que, en esta reacción, el impedimento estérico es un factor de control importante, ya que el carbono que no tiene el grupo metilo está lógicamente menos impedido que su compañero. Ahora quiero que te fijes en la estereoquímica de los compuestos obtenidos. En ambos, el grupo OH, que proviene del oxígeno del epóxido, queda en disposición trans con el otro oxígeno del grupo metoxilo, que proviene del metóxido. La única manera de explicar este hecho es que el ataque del metóxido se produce por la cara contraria a la que reside el oxígeno del epóxido. ¿No te recuerda este mecanismo al de la sustitución nucleófila SN2? En aquella, el ataque del nucleófilo se producía por la cara contraria a la que abandonaba el grupo saliente. La diferencia está en que en los epóxidos el oxígeno no acaba de irse de la molécula, porque al mantener dos enlaces con dos carbonos, uno de ellos queda intacto. Ahora mira el siguiente resultado. En vez de hacer reaccionar el óxido de 1-metilciclohexano con metóxido en metanol, lo vamos a hacer solo con este último, sin metóxido, pero agregando una cantidad catalítica de ácido mineral, como por ejemplo el cloruro de hidrógeno.
al analizar los productos, vemos que hemos obtenido los mismos que anteriormente, pero con una enorme diferencia. El mayoritario es ahora el otro regioisómero. Es decir, se ha producido mayoritariamente el ataque al otro carbono, al más impedido. ¿Cómo podemos explicarlo? El metóxido era un nucleófilo muy fuerte, que pudo atacar al epóxido directamente, sin intermediarios. Sin embargo, el metanol, mucho menos nucleófilo al no tener una carga formal sobre el oxígeno, no podemos pensar que sea capaz de atacar sin más al epóxido. Ahí es donde juega su papel el medio ácido. Los electrones no compartidos del oxígeno del epóxido le hacen tener una cierta basicidad y frente a un ácido fuerte, algunas moléculas se protonan. Con ello, el epóxido adquiere una deficiencia electrónica todavía mayor en los carbonos y ya es susceptible de ser atacado por el metanol. Pero el resultado del experimento nos dice que este ataca al carbono más impedido. La única manera de explicarlo es suponer que el epóxido protonado puede dar lugar a dos carbocationes. Fíjate que uno es secundario y el otro terciario. Recuerda que los carbocationes son menos inestables cuanto más sustituidos son, así que es razonable que la reacción transcurra por el carbocatión terciario y que el metanol acabe unido mayoritariamente al carbono con más sustituyentes. ¿No te recuerda este mecanismo al de la sustitución unimolecular SN1? De nuevo está la diferencia en que en los epóxidos el oxígeno no acaba de irse de la molécula, porque al mantener dos enlaces con dos carbonos, uno de ellos queda intacto. Pero aún hay otra diferencia muy importante que tenemos que considerar. En una reacción SN1, el carbocatión plano era atacado indistintamente por sus dos caras, y en el caso de que diera lugar a un estereocentro, se obtenía una mezcla racémica. En el caso del epóxido no sucede así, porque se obtiene únicamente el isómero que proviene del ataque del metanol a la cara contraria donde reside el oxígeno protonado del epóxido. Es decir, este resultado experimental sugiere que el oxígeno protonado del epóxido resguarda del ataque del metanol la cara en la que reside. Aunque ambos procesos en medio básico y ácido recuerdan respectivamente a los mecanismos SN2 y SN1, en el caso de los epóxidos hablamos de que las reacciones de apertura son cuasi SN2 y cuasi SN1, debido a las diferencias mencionadas. En primer lugar, porque la apertura de un epóxido, ya sea en medio básico o ácido, no es una sustitución, porque el oxígeno nunca abandona la molécula. Y en segundo, porque en medio ácido el carbocatión que parece que se forma no es normal, ya que tiene una de sus caras impedida o resguardada del ataque del nucleófilo. El resultado regioquímico complementario de la apertura de un epóxido asimétrico en medios básico y ácido hace a esta reacción un proceso muy versátil a la hora de plantear síntesis complejas. Por otra parte, los epóxidos son muy fáciles de obtener a partir de una alefina y un perácido, como el ácido metacloroperbenzoico, de muy sencillo manejo. Espero que te hayas hecho amigo de los epóxidos y que los uses frecuentemente en problemas de síntesis orgánica. Hasta pronto, adiós.